Dios los bendiga. Hoy vamos a tener un día donde vamos a hacer un pequeño repaso porque el capítulo 5 de la Divina Providencia tiene ciertas características que son muy similares en conceptualmente, a lo que es la doctrina del decreto de Dios. Pero la diferencia básica que tenemos entre el decreto de Dios y la providencia divina es que el decreto de Dios trata el tema providencial de Dios, pero en un contexto general. La providencia, en cambio, trata de esta doctrina, que es el actuar de Dios en su creación respecto de esta providencia, pero en la historia, o sea, durante el desarrollo de la historia, la providencia de Dios se va manifestando. O sea, la doctrina del decreto de Dios es una doctrina general que nos dice cómo Dios obra en su creación, cómo Dios ejerce su soberana voluntad en su creación para que su creación se desarrolle en los términos que Él estableció, por definirlo de alguna manera. Entonces habíamos dicho que había 3 aspectos en los que Dios intervenía en su creación. Esto es importante, por eso lo repetí la clase anterior y lo repetí la anterior también, que son preservación, concurrencia y gobierno, exactamente. Esos tres aspectos en el que Dios se relaciona con su creación, especialmente la concurrencia, o sea, el segundo aspecto que nombramos, es el que se desarrolla en este tema que vamos a empezar hoy, que es el apartado 6 del subpunto 1. O sea, el punto 5 de la Divina Providencia, subpunto 1, apartado 6. El apartado 6 tiene 2 versículos de referencia bíblica. Aquí, concurrencia de Dios, lo vamos a repasar qué era, de qué se trataba, para que podamos verlo en estos versículos y orientarnos a qué es lo que quieren decir y por qué están puestos de esa manera ahí. Porque por la definición que hace la declaración de fe es muy cortita. Porque, por ejemplo, dice sobre el punto 5, por su sapientísima y santísima providencia. Únicamente eso es lo que dice del subpunto del apartado 5. Y el que vamos a ver hoy dice con el fin para el cual fueron creados. O sea, es muy pequeña, muy cortita, y necesitamos ampliar un poquito más para comprender qué es lo que viene diciendo y qué es lo que quiere significar. Entonces, concurrencia como definición significa que Dios coopera con todas las cosas creadas en toda acción, en todos los aspectos que tienen que ver con las cosas creadas. ¿Cómo? Dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. O sea, la fuerza de la gravedad, cuando Newton se dice que descubrió o se dio cuenta de que todo cae y de que todo lo que sube baja, la fuerza de la gravedad es tal porque Dios así lo determinó. Y todo lo que la física expone y demuestra es así porque Dios lo determinó de esa manera, no porque la física en sí sea la materia o sea algo personal que hace que las cosas ocurran como piensa la gente. O sea, dentro de la concurrencia está que Dios hace que las cosas se comporten como se tienen que comportar. ¿Y cómo se tienen que comportar? Como Él las diseñó para que se comporten. Una piedra es una piedra y cae lo mismo que una manzana al suelo o que cualquier otro elemento al suelo. La fuerza de la gravedad en todos actúa de la misma manera.
Entonces, lo único que tienen en común cuando algo cae es eso, que interviene la fuerza de la gravedad en cada uno de la misma forma, pero cada elemento es diferente. Entonces, cuando una manzana o cuando un huevo, por ejemplo, cae al suelo, no es lo mismo que caiga una piedra, porque el huevo se hace tortilla, se hace puré. La piedra no se rompe. ¿Por qué? Porque tiene particularidades diferentes. Y eso es lo que Dios ha hecho. Así lo ha designado. El segundo aspecto que vimos, que es la concurrencia, es una expansión de la idea contenida en el primer aspecto, que es la preservación, es una expansión. Algunos teólogos, como Juan Calvino, por ejemplo, habíamos dicho que lo tratan de la misma manera, como si fueran exactamente lo mismo, pero no lo son. O sea, lo mismo, el decreto de Dios y la providencia divina lo podemos tratar como una sola cosa, pero no lo son. Por eso los aclaro, que el decreto de Dios es algo, una doctrina general que abarca todo el proceder de Dios de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a cómo Él estableció que las cosas ocurran. Habíamos dicho también, recuerden, que no tiene nada que ver con la violación de lo que el hombre llama libre albedrío, entre comillas, porque el libre albedrío puede tener, de cierto modo, una persona que ha sido regenerada únicamente. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que está fuera de la esfera de la salvación, no tiene libre albedrío, no lo tiene de ninguna manera. ¿Él puede hacer su voluntad libremente? Sí, lo puede hacer, pero Dios dice que su voluntad siempre estaba orientada ¿hacia dónde? Hacia el mal, hacia lo malo, hacia el error, en contra de Dios, o por lo menos sin considerar a Dios. Entonces, el libre albedrío del hombre, que llama libre albedrío, o sea, la voluntad propia del ser humano no regenerado, es siempre condicionada por su naturaleza. Y la naturaleza del hombre sin Dios es la de pecador. Totalmente pecador, y no solo pecador, sino esclavo del pecado, porque nosotros, seres regenerados, también somos pecadores, pero somos pecadores regenerados, redimidos, que quiere decir liberados de la prisión del pecado. Nosotros somos libres para poder hacer nuestra voluntad, lo que es correcto, con la limitación de que la concupiscencia de nuestra carne no lo permite del todo, no lo permite tan fácilmente. Por eso Santiago dice que cuando alguien es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que nosotros, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, somos los que entramos en el pecado. Y una vez que entramos en el pecado, dice Santiago, que da a luz la muerte, en el sentido de la separación con Dios. Uno peca y se separa de Dios, o Dios se separa de nosotros. En Efesios 1, versículo 11, Pablo dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vamos a leerlo. Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios es inerrante, es inefable, no puede ser cambiada por el hombre. La voluntad de Dios es absolutamente soberana, depende de su sola soberanía, de su propia voluntad y no de la de un tercero. La palabra que se traduce como hace, habíamos dicho que es la palabra griega energeo, de la cual proviene la palabra energía, o sea, el poder de hacer algo. Indica que Dios obra o produce todas las cosas conforme a su voluntad. Nada, absolutamente nada de lo que sucede fuera de la creación dentro de la creación, cae fuera de su providencia, o sea, fuera de su esfera de poder.
porque la esfera de poder de Dios abarca todo el universo que Él mismo creó. Por supuesto, este hecho está oculto a nuestros ojos, nosotros no podemos ver eso, no podemos ver a Dios actuando como si fuera un director de orquesta que dice que le hace al del violino, que le hace al del piano, cómo tiene que tocar o cómo tiene que ralentizar la música, etcétera, etcétera. No lo vemos a Dios obrando de esa manera, pero sabemos, por lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios tiene una voluntad que ejerce de manera totalmente soberana e inequívoca, sin errores, y Él hace lo que quiere. Ya hemos leído los versículos al respecto. Como la preservación, la obra de Dios en concurrencia no es claramente evidente partiendo de la observación de las cosas naturales que vemos. Entonces decíamos que muchas cosas nosotros las atribuimos a la casualidad, a la suerte, etcétera, etcétera. Es un hecho que nosotros ya tenemos, yo mismo lo tengo todavía, y a veces no lo puedo evitar, la muletilla esa que dice qué suerte que tuviste, qué suerte que no te pasó nada, qué suerte que tal cosa, qué suerte que tal otra, y no es así. Es la providencia divina que ha actuado para que las cosas ocurran de la manera que ocurrieron, simplemente eso, no es suerte, tampoco es destino. El destino es impersonal, no es algo personal que actúa de manera que el destino manda que las cosas ocurran, sino que Dios es el que ordena por medio del destino que las cosas ocurran como Él dice que tienen que ocurrir. Entonces, dijimos que Dios actúa sobre la creación inanimada y sobre el mundo animado, el mundo biológico, diríamos, ¿verdad? Animales y seres humanos. Bien, esto para que tengamos claro un repaso de lo que es la providencia divina y cómo Dios obra. Ahora vamos a repasar la última parte que vimos sobre el apartado 5 del subpunto 1, que tenía como versículos de referencia Proverbios 15:3, Salmos 104:24 y Salmos 145, versículo 17. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están ¿dónde? En todo lugar, mirando ¿qué? A los malos y a los buenos, o a lo que nosotros llamamos malos y buenos. Salmo 104 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, dice el salmista. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. A veces nos toca sufrir algunas cosas que no queremos sufrir. Pero todo lo que hace Dios no solo es bueno, sino que tiene un propósito. Por eso esta última parte de la declaración de fe del punto 5 habla precisamente de eso, del propósito de Dios, de este subpunto 6 que vamos a ver hasta el final, hasta el subpunto 7, habla de la providencia de Dios, de la manera que Él ejerce con un propósito. Nada lo hace porque sí, por un capricho, sino porque tiene un propósito determinado. Y el Salmo 145:17, que es el último que leímos, dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Nadie puede decir esto es injusto. Como decía una personita que yo conocí y que le decía, hazle caso a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Obedece a tu padre como al Señor, Efesios 6:1, porque esto es justo. Y esta personita me decía, es injusto, esto es injusto, no puede ser. Y generalmente los hijos se rebelan de esa manera, muchas veces. No todos, pero algunos sí. Todo lo que hace Jehová, Dios, el Señor, es justo en todos sus caminos. Y misericordioso, no solo justo, en todas sus obras, porque si fuera justo solamente, ay de nosotros,
Si Dios fuera solamente justo y sin misericordia, ay de nosotros, como decía Isaías, ay de mí. Bien, habiendo hecho este prólogo, vamos a continuar ahora con el capítulo 5, subpunto 1, apartado 6, que dice, con el fin para el cual fueron creadas. Y con la finalidad de no perdernos en todo lo que viene diciendo la declaración de fe, voy a leer el subpunto 1 completo hasta este apartado 6. Dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas. Esto se llama propósito. Organización por parte de Dios para que las cosas actúen de acuerdo a su voluntad, a su plan presgeniado en la eternidad pasada, para que se concrete de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver, el apartado 6 tiene 2 versículos, Colosenses 1, 16 y 17. Dice, escribe Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios, acuérdense, o no sé si recuerdan, pero yo se los voy a recordar ahora. Siempre le digo que en las prédicas 2 o 3 veces ha aparecido esto de parte mía, diciendo que yo no puedo amar a Dios realmente como Dios quiere ser amado si yo no lo conozco. Primero viene el conocimiento del Santísimo, el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de cada una de sus perfecciones, para que yo pueda proyectar mi amor hacia Dios. Yo no puedo amar a un Dios que no conozco, no puedo, no se puede, eso es mentira. Si alguien dice que ama a Dios y no lo conoce, no está amando al Dios de la Biblia, no está amando a este Dios. Por eso dice, Pablo apela, da gracias por su congregación haciendo memoria, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría, la definición de sabiduría, la definición bíblica es el principio de la sabiduría, dice, es el temor del Señor, el temor de Jehová Dios, el Padre de la gloria. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, yo tengo que conocer no solo a la persona de Dios, no solo a sus atributos, sus perfecciones, sino también el propósito con el cual Él hace las cosas, cuál es su voluntad. Y como me decía una vez el pastor Eduardo, que le preguntaban cuál era la voluntad de Dios y qué difícil que es conocer la voluntad de Dios. Buenos días, pastor. Y yo le dije, es fácil conocer la voluntad de Dios, acá está la Biblia, hay que leerla. Y no solo leerla, sino meditarla y estudiarla, porque hay cosas que no son fáciles leyendo la Biblia. Los errores doctrinales crecen como la hierba mala. Si yo leo la Biblia con mi criterio personal y no soy iluminado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que la persona natural que me dice, yo leo la Biblia, como hay alguna persona que conocemos nosotros, al cual le predicamos el Evangelio, continuamente. Yo leo la Biblia todas las noches, me dice, todas las noches leo la Biblia, pero sigue con su misma postura, creyendo que
uno se salva siendo bueno, por ejemplo. Entonces, haciendo buenas cosas uno no se salva, lamentablemente. Porque si no, ¿qué obra ha hecho Cristo? ¿Para qué vino a morir en una cruz si yo puedo ser bueno y ganarme el cielo? Bien, Colosenses 1, 16 y 17. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Son necesarios para qué? Para poder agradar a Dios, para poder dar frutos dignos que nos lleven a ser como Cristo, como el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo revelado a través de nuestras actitudes en la vida. Hechos 17, 24. Hoy voy a tardar un poquito en algunas cosas porque tuve una falla en la computadora y se me borró todo lo que había preparado para hoy, así que lo vamos a tener que hacer manualmente. 17, 24 al 28. Escribe Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos por las dudas. No fue Pablo, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y aquí está Pablo, el relato de Pablo en el Areópago, acuérdense, hablando a los helenos, a los griegos, a algún judío helenista que anduviera por ahí, y estaban esas dos clases, los epicúreos y los otros, que no daban a la creación ninguna importancia porque decían que la obra de la creación ya había sido hecha desde siempre en la eternidad y no pudo haber sido creada por nadie. Por eso que a Dios lo sacaban de su esfera de conocimiento, de tratamiento. Dice Pablo, el Dios que hizo el mundo. Los epicúreos decían que el mundo había sido creado desde siempre. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, si no consideraban a un Dios creador, menos iban a considerar a alguien que fuera a señorear sobre su creación. Para nada. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como ellos tenían a sus estatuitas dentro de una casita, como vemos por muchos jardines ahí, virgencitas y santitos y etcétera, etcétera. Ese Dios no es el Dios de la Biblia, y esos dioses no son dioses que puedan hacer algo, son dioses hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. O sea, Dios no solo creó, sino que da vida y aliento. Ya lo vimos a eso en preservación. Dios, si no sostiene su creación no funciona, se desmorona. Dios no solo creó, sino que sostiene. O sea, Jesucristo en su papel de creador de todas las cosas, el hacedor de la voluntad del Padre en crear, es quien sostiene todo el universo y todo lo creado, cada una de las cosas, de la más grande, como leímos recién, hasta la más pequeña. Nada se le escapa a su control. Por eso que decía Jesús cuando leímos el pasaje, ese que decían, no cae un pajarillo, no cae un gorrión, no cae un colibrí al suelo sin que nuestro Padre lo sepa o dé su consentimiento, o sea, su voluntad. Y dice que aún los cabellos de nuestra cabeza son todos contados, aunque conmigo tenga poco trabajo, igual los tiene contados. Hechos 17, 24 al 28. Para que busquen a Dios, todo eso, el conocer. Perdón, me salté el versículo 26. Aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Los hombres no son generación espontánea. No se crearon por generación espontánea ni por evolución. No fue una célula o un organismo unicelular que estaba en un caldo de cultivo apropiado,
y se fue reproduciendo como se reproducen las células, y se creó no sé qué monstruo que después salió a la Tierra, empezó a respirar aire, y después de ahí salió el mono, y del mono salimos nosotros. No es así. De una sangre de Adán ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado dos cosas: el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios le marcó la cancha. Dios nos marcó la cancha como seres humanos. Por acá te vas a mover y no fuera de ella. ¿Para qué? Acá viene el tema de propósito. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si es que de alguna manera, palpando por su ceguera, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, le dice Pablo. Porque en Él, en Cristo, vivimos y nos movemos y somos. Y esto es un golpe duro para el incrédulo, durísimo. Porque decir que por estar en Cristo vivimos, nos movemos y somos es algo que choca con la soberbia humana, con el orgullo humano. Porque quiere decir que nuestra vida se la debemos a Él y no a nosotros mismos. Nosotros nos creemos porque nos inscribimos en un gimnasio y tomamos de un médico alguna dieta, de un médico especializado alguna dieta para cuidar nuestro cuerpo, nuestros valores endocrinos, y hacemos ejercicio, somos una persona sana y gracias a nosotros estamos como estamos. Pero estamos como estamos porque Dios en su misericordia y en su gracia nos sostiene, y Él nos da la vida y sostiene lo que somos, a pesar de nosotros. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Y después le habla Pablo de ese Dios no conocido al que ellos rendían culto también por las dudas. Si había algún Dios que se les escapó de todos los que tenían, por las dudas tenían el altar al Dios no conocido. Esto es algo parecido a como los hindúes, que tienen no sé cuántos miles y miles de dioses, uno para cada cuestión que tratan ellos. Yo creo que ninguno sabe los nombres de todos los dioses que tienen, porque es imposible, pero los griegos eran igual. Tenían un dios para esto, un dios para aquello, de acuerdo a su filosofía y a su orientación filosófica, de las cuales discutían entre ellos. Una filosofía con la otra, los epicúreos contra los estoicos, que eran los dos grupos estos que no creían en Dios ni en la creación, discutían filosóficamente, pero en el fondo, en el área religiosa estaban de acuerdo. Entonces, vos decís que hay un Dios para esto, bueno, vamos a ponerlo, no nos vamos a pelear por eso. Pero filosóficamente eran en muchos sentidos opuestos en su forma de pensar. Sin embargo, en el ámbito religioso, todos se unían como se unen, vemos muchas veces pasar procesiones llevando estatuitas a pasear por ahí. En eso todos están unidos. Después en lo demás se pelean por cualquier cosa, pero en ese sentido estaban unidos los griegos, y Pablo viene y le rompe los esquemas diciéndole que Dios, en la persona de Jesucristo, es quien creó todas las cosas. Y les dice no solo eso, sino que Él señorea sobre todas esas cosas. Y no solo eso, sino que Él es quien sostiene la vida del hombre, de cada persona. Así que lo puso a Dios en su lugar y a ellos en su lugar. Dice después el relato de Lucas que muchos creyeron, pero otros decían, después te vamos a seguir oyendo, y no quisieron escuchar más. Bien, estos son los dos versículos del apartado 6. Ahora vamos a seguir con los versículos del apartado 7, que tiene, vamos a leer el apartado 7, que dice:
según su presciencia infalible, o sea, para el cual fueron creadas, lo que vimos recién, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Apartado 7, tiene como referencia Salmos 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra todas las maquinaciones de los pueblos. ¿Por qué? Porque su consejo, el de Dios, es inmutable, no el de los pueblos, no el de las personas, como les decía recién. O sea, nadie puede, sí puede discutir con Dios, pero nadie puede contra Dios. Dios va a hacer su voluntad, porque es inmutable su consejo, el consejo de su voluntad. Y Efesios 1:11. Efesios 1:11. Lo leímos recién y dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí tenemos que recalcar en este punto, de acuerdo a la definición de fe, que hemos sido, hermanos, predestinados con un propósito. Hemos sido predestinados cada uno de nosotros con un propósito. Dios tiene para cada uno de sus hijos un propósito determinado, que es el propósito del que hace todas las cosas según qué, según el consejo del hombre, según lo que el hombre quiere. No, dice Pablo, según el designio de su voluntad, de la voluntad propia de Dios. Cada uno de nosotros, sin ser un robot, sin ser alguien que Dios maneja de aquí para allá en forma directa, dijimos que Dios genera una causa primaria para que las cosas ocurran. Cuando vimos concurrencia un poco más adelante de lo que vimos ahora, dijimos que Dios como que trabaja detrás de la escena para que las cosas vayan ocurriendo, se vayan encaminando. Esto es como alguien que está cocinando un guiso de arroz, entonces va haciendo el guiso de arroz, que me encanta a mí, pero no lo puedo comer. Si uno se apresura y quiere comer el guiso de arroz, a los 2 minutos que lo está revolviendo, se va a encontrar que el arroz está duro, que las cosas no están cocidas, que no están bien cocinadas, que la carne no se corresponde con el sabor que tiene que tener, etcétera, etcétera. Entonces todo Dios a su tiempo las va encaminando de una manera que, por eso que la providencia divina es tan importante, haciendo que las cosas obren como tienen que actuar, según el designio que Él les dio a cada una de las cosas. Entonces el arroz se va a cocinar a su tiempo, la carne va a absorber los sabores de todas las salsas que le ponemos al guiso a su tiempo, y todo el guiso va a estar hecho a su tiempo, no antes, y ni de otra manera. Yo si quiero cocinar al sol no voy a poder, le tengo que dar un poco más de calor, etcétera, etcétera. Así son las cosas que Dios hace. Dios no fuerza la voluntad nuestra para que lleguemos a hacer la suya, lleguemos a sus propósitos. No nos fuerza directamente, pero nos va guiando a través del Espíritu Santo para que terminemos haciendo su voluntad. Y esto, hermano, no espere que yo se lo explique demasiado mejor que esto, porque es un total misterio. O sea, el tema de la providencia divina y el tema del decreto de Dios es un misterio el cual debemos aceptar como es. Dios decretó todas las cosas, doctrina general. Dios es providencial en cada una de las cosas que ocurren. La providencia es el decreto de Dios en la historia, en el desarrollo de la historia. Y es así. Y no es de otra manera, y lo único que podemos decir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A mí en este momento no me toca reconocer eso, pero tengo que reconocerlo por la fe que es así.
O sea, no lo reconozco porque no me gusta, porque no me conviene, porque hay cosas que me duelen, porque hay cosas que no son de acuerdo a lo que yo esperaba que fueran, pero es la voluntad de Dios. Y la Biblia, hermanos queridos, se debe creer por la fe. Se debe creer por fe. Si yo no tengo fe, es imposible, dice Hebreos, agradar a Dios, porque el que cree en un Dios como el de la Biblia, tiene que creer que hay un Dios como el de la Biblia, no como el que yo me fabrico, como el que dice acá. Por eso el conocimiento de Dios, vuelvo a repetir, es esencial para decir que yo puedo amar a Dios. Puedo amar a Dios, ¿por qué? Porque lo conozco y porque conozco su voluntad. Voy aprendiendo su voluntad en la medida que voy aprendiendo lo que Dios dice en la palabra de Dios. Ese es su punto 7 que dice, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Inmutable quiere decir que no cambia. Dios no es, Pablo lo dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre será Dios de la misma manera, no de otra. Dios no te va a decir que el pecado es pecado o que el pecado es lo que nosotros llamamos un error y te lo va a perdonar porque sí, por su misericordia. El pecado te separa de Dios, hermano, el pecado te separa de Dios. Hasta que vuelvas a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que hiciste las cosas mal. Eso es el arrepentimiento y cambies tu forma de pensar, tú hagas la metanoia, el cambio de mente, el cambio de forma de pensar, el reconocer que estuvo mal lo que hicimos, lo que hiciste, lo que hice, y venga a Dios a pedir perdón por ello. Ahí se restaura la comunión con ese Dios, y la prueba de esto es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Pidió a su padre la herencia en vida de su padre. Una terrible, tremenda falta de respeto, una acción tremenda. Y no solo eso, sino que se fue. ¿Y se fue a qué? A gastarla, a desperdiciar esa herencia por ahí. Muchas veces nosotros hacemos eso, pero por vergüenza no volvemos a nuestro Padre. Hasta que llega el momento que tengo que comer las algarrobas que le dan de comer a los chanchos. Y ahí sí digo, no, ya hasta acá no llego. Voy a volver a mi Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y empieza una mezcla entre una acción correcta de arrepentimiento y el pensar que yo por mis obras me voy a ganar su perdón. Pero en fin, volver a Dios en arrepentimiento de fe es para que Dios me perdone, pero no porque yo prometa portarme bien, sino porque simplemente reconozco que hice mal, hasta ahí. Reconozco que hice mal y pido perdón porque hice mal. Pero no le digo que hazme como uno de tus jornaleros, porque eso es ganarse el favor de Dios por obras. Ya nuestro pastor nos enseñó eso cuando predicó acerca de esa parábola, así que no hay mucho más que yo pueda decir. El punto 7, que lo vamos a dejar porque ya estoy pasado, dice, según su presciencia infalible e inmutable, bien, eso es lo que ya vimos. Y el punto 8, es el que da término a este capítulo 5, que dice, ¿para qué? Propósito de nuevo, para alabanza de la gloria de su sabiduría, la de Dios, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Eso lo vamos a ver el domingo que viene.